Dios bendiga su vida, amén. Gusto en saludarle. Mire, hay una historia que habla de que hace cientos de años, esta es como una reseña, pero es una historia en realidad, la encontré por ahí. Y a través de esto pude llevarla a lo que está en la Escritura también. Y hay una historia que habla de que hace cientos de años había un rey que reinaba sobre un pequeño reino. Y esta historia habla de que ese rey, por su posición y riqueza, se sentía muy separado de lo que acontecía con su reino, y esto le molestaba mucho a ese rey. Y le molestaba porque este rey quería saber de primera mano cómo su pueblo vivía y qué era lo que opinaban también de él. Así que con la ayuda de sus consejeros más cercanos, este rey se disfrazó de hombre pobre y día tras día caminaba por las calles sin que nadie lo reconociera. Y pasaron varios días y el rey reveló lo que había hecho. Y esa experiencia ayudó al rey de muchas maneras. Porque por un lado se hizo más sensible y compasivo al saber lo que sucedía con el pueblo y lo que opinaban de él. Y eso también hizo que las personas lo apreciaran también mucho más a él. Y muchos se quedaron impresionados de que alguien tan poderoso como ese rey anduviera como uno de ellos ahí en la tierra. Y esta historia que le cuento es semejante a lo que hizo Jesús, guardando siempre las proporciones. Por eso me llamó la atención esa historia. ¿Sí? Porque Jesús hizo algo similar. Él vino a esta tierra despojándose de lo que él era, ¿cierto? Eso dice la Escritura, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Y vino para qué cosa? No para saber qué es lo que nos ocurría a nosotros. Esa es la diferencia. Porque él como Cristo, como Hijo de Dios, Dios mismo en la persona del Hijo, él sabe todo lo que usted y yo pasamos, enfrentamos, lo que nos ocurre. Y le decía que esta historia que le cuento es semejante a lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque él, como rey y creador del mundo, la Biblia nos habla de alguna manera, nos enseña que él dejó su hogar celestial y se vistió de toda humildad. ¿Sí? Se vistió de toda humildad. ¿Sí? Él se hizo hombre, dice, y se despojó de todo. Y se hizo semejante a los hombres, dijo, y se hizo siervo y siervo hasta muerte de cruz. Eso dice la Biblia. Ahora, Jesús no hizo esto porque necesita descubrir los problemas y las situaciones que nosotros teníamos, no. Porque él, como Dios, lo sabe todo. Él ya era consciente de todo lo que enfrentábamos, ¿sí? Pero aún así, Jesús se humilló, dice la Biblia, para mostrarnos literalmente la plenitud de su amor. La Biblia dice que por amor, amén, por amor Dios envió a su Hijo, y por amor Dios también se humilló y fue a la cruz por usted y por mí. Eso usted tiene que tenerlo claro en un principio. Él no solo se hizo semejante a nosotros, sino que también él mismo se hizo sacrificio por amor a nosotros. Ya, porque al principio de la creación usted sabe que cuando el hombre peca y se separa de Dios, Dios proveyó un camino nuevo para que usted y yo fuésemos restaurados. La Biblia dice que él ya tenía preparado el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, desde el principio. Ya, y desde la creación, cuando el hombre peca y se separa de Dios, Dios provee ese nuevo camino para que usted y yo fuéramos restaurados y para que usted y yo restauráramos también la comunión que teníamos antes con el Padre. Acuérdese que el hombre hablaba cara a cara con Dios. ¿Sí? En el huerto, en el Edén, ese huerto estaba en ese ambiente, en ese Edén. Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios. Sí, pero cuando el hombre peca, el hombre es sacado de ahí, se corta esa comunión. ¿Qué es lo que hace Cristo? Dios provee a su Hijo, provee un nuevo camino, Jesucristo, para no solamente usted y yo ser salvos, sino que a través de Cristo usted y yo restauráramos esa comunión que teníamos antes con Él, con el Padre. Y el libro de Isaías fue escrito alrededor de 700 años antes de Cristo. Y en Isaías leemos que el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús fue para que toda la humanidad pudiera ser restaurada en su comunión con Dios. ¿Ya? En su comunión con Dios. Y cuando Jesús cumple 30 años y comienza su ministerio en la tierra, la Biblia dice que Él regresó a Nazaret y que ese día de reposo fue al templo. Y dice también la Biblia que en el templo se le dio el libro, ¿sí? Y Él dice que lo toma y lo abre en Isaías 61, lo cual la Biblia también hace referencia de esto mismo, de Isaías 61, en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Ya, también hace una referencia de eso. Ya lo vamos a tocar. Y a lo que quiero llegar con esto es que cuando
a que cuando Jesús lee esa lectura de Isaías 61, él hace 5 declaraciones importantes. En esa lectura de Isaías 61, en un verso, él hace 5 declaraciones importantes. Jesús aquí nos da 5, en ese verso, en ese libro, en ese capítulo y en ese verso. Jesús nos da 5 razones por las cuales Él vino a la tierra. Nosotros siempre leemos ese verso, y el Espíritu de Jehová sobre mí, y ungió Jehová, pero ahí nos da 5 razones por las cuales Jesús vino a la tierra. Por eso cuando leemos esta lectura, Él hace 5 declaraciones importantes y Jesús nos da 5 razones por las cuales Él vino a la tierra. 5 declaraciones, 5 propósitos, ya por los cuales usted y yo, 5 propósitos los cuales usted y yo debemos conocer también. ¿Ya? Porque muchas veces decimos, sí, Jesús vino a la tierra, Dios lo envió para salvar mi alma, pero hay más razones. Esa es la principal. Pero hay más razones. Si no, imagínense, recibimos a Cristo, nuestra alma es salva y pasamos toda la vida puro sufriendo, apenado, con traba, atado. No, hay muchas más razones. Amén. Lo principal es que nuestra alma sea salva. Lo principal es que usted y yo seamos salvos por medio de Cristo, pero hay más razones también. Acuérdese, una de las razones, la Biblia también lo dice Isaías, cuando dice que Él, ¿qué fue lo que hizo? Se llevó nuestras enfermedades, ¿no? Entonces ahí también hay un propósito por el cual Cristo vino para que usted y yo fuésemos sanos. O sea, hay más de un propósito, ¿me entiende? Que tenemos que conocer nosotros también, o si no vamos a pasar toda la vida. No, yo soy salvo, pero puedo estar enfermo toda la vida acá en la tierra. No, yo soy salvo, pero no puedo vivir en la miseria toda la vida acá en la tierra. No. La Biblia dice que Él en la cruz se empobreció para enriquecernos en todo a nosotros, ¿no? ¿Sí? Cuando dicen todo es en toda área. Amén. No habla solo de lo material, sino que en toda área, salud. ¿Sí? En el alma, en la parte emocional, en la parte espiritual. Le decía que Jesús hace 5 declaraciones, 5 propósitos, los cuales usted y yo debemos conocer. Y quiero que veamos las 5 razones por las cuales Jesucristo vino a la tierra. Ya, razones que están en Isaías 61, en el pasaje bíblico que Jesús leyó en el templo. ¿Sí? En el pasaje bíblico que Jesús lee en el templo, el cual también lo encontramos, le decía yo, en Lucas 4:18. ¿Ya? Vamos a leer Isaías 61, verso 1. Vamos a leer aquel verso y vamos a pasar ligerito a Lucas 4:18. Porque quiero que usted vea estas 2 comparaciones, porque es lo mismo, casi lo mismo. ¿Ya? Dice así Isaías 61, verso 1, dice así en el nombre de Jesús. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, ya estamos viendo que ya hay un propósito más por el cual Dios envió a su Hijo, ¿no? Sí, lo envió a predicar, y vamos a ir viendo qué es lo que es eso. Lo envió a predicar, dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón son aquellos que están con dolores, con sufrimiento, con desazones. Me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. O sea, imagínense todas las cosas que Cristo vino a hacer acá. No vino solo a salvarlo, a ir a la cruz para que usted sea salvo, sino que vino a hacer muchas cosas para que usted pueda vivir la vida que Dios nos dio por medio de Cristo también acá en la tierra. Amén. Y vamos a Lucas 4:18. Porque le voy a hablar de Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, aquí dice, a los pobres. ¿Se da cuenta que ahí hay un cambio, un pequeño cambio? A los pobres, porque aquí está Cristo leyendo el rollo. En Isaías 700 años atrás, Isaías está profetizando lo que aún no se conocía. ¿Cierto que sí? Entonces aquí Cristo, cuando llega al templo, por eso le voy a centrarme en Lucas 4:18, no en Isaías, ¿ya? Porque aquí es Cristo leyendo el rollo, Él tomando posición, autoridad en aquello que se había dicho, se había profetizado acerca de Él.
Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, escúcheme bien, por eso me llamó la atención eso. Me ha enviado, ¿para qué Dios lo envió? Para sanar a los quebrantados de corazón, o sea, no solo para salvar tu alma. Ahí dice claro, y me ha enviado, ¿cierto que sí? Por eso me tomó esto, ¿ya? Y me ha enviado, porque Cristo aclara lo que no conocían los que profetizaban. Acuérdense que nosotros estábamos guardados. Los antiguos no sabían lo que venía para nosotros. Solo Dios conocía eso. E Isaías profetizó de aquello. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19 al tiro. Ya tenemos 4 y vamos a la quinta hora. Dice, a predicar el año agradable del Señor. O sea, hay 5 razones poderosas aparte de su salvación, por la cual Cristo vino a esta tierra. ¿Ya? Entonces a través de este verso 1 de Lucas 4 podemos ver la primera razón. Y la primera es, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando la palabra de Dios nos habla de pobre, aquí no nos está hablando, hermano, de riqueza material, porque hay personas que son muy ricas, le he dicho siempre, económicamente hablando, y reconocen ellos también una necesidad de Dios. Como hay personas que son muy pobres económicamente también hablando y no quieren nada con Dios, no reconocen nada de Dios, no reciben nada de Dios. O sea, no hablamos de algo material, ¿ya? Así como también le decía, hay personas pobres económicamente, pero que no reconocen ni quieren reconocer a Dios para nada en sus vidas. Entonces, de lo que estamos hablando aquí en lo primero, en la primera parte, es de esa pobreza de espíritu, de esa pobreza que por causa del pecado nos alejó de esas bendiciones de Dios, de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, en toda área de nuestras vidas. De esa pobreza estamos hablando, de aquella gente que vive sin Cristo. Una persona que vive sin Cristo vive sin nada. Escúcheme bien, vive sin nada. Porque todo lo que pueda tener, eso va a perecer. Pero el que tiene a Cristo lo tiene todo, porque tiene vida eterna en la vida venidera. Y en esta vida, todo lo que Cristo vino a restaurar también para el hombre, para él, para nosotros. De esa pobreza que por causa del pecado nos alejó de las bendiciones de Dios. Y Jesús vino a eso. Vino a dar buenas nuevas a todos los pobres de espíritu. ¿Sí? Y usted a lo mejor, últimamente quizás le ha tocado pasar por situaciones, a lo mejor le ha tocado pasar por circunstancias, las cuales, escúcheme, las cuales quizás de alguna manera lo han afligido, lo han angustiado. Y muchas veces nosotros vivimos con ciertas situaciones en nosotros, las cuales no entendemos que Cristo vino también no solo para darnos vida, sino que también para sanarnos de todas esas situaciones. ¿Ya? Y a lo mejor usted siente eso, usted a lo mejor se ha sentido solo quizás últimamente, a lo mejor siente vacíos espirituales, emocionales. Bueno, Jesús vino a traernos una buena noticia, y esa noticia es que Dios tiene para ustedes una gran bendición. ¿Sí? Para aquellos que se sienten solos en el área o abatidos o de alguna forma heridos en el área emocional, a lo mejor se sienten vacíos en el área espiritual. La buena noticia es que Dios envió a Cristo y Cristo vino para llenar esos vacíos también en nuestra vida, los vacíos existenciales, esa necesidad espiritual y todo aquello que usted y yo necesitamos para poder estar completo a través de Cristo en esta tierra. Y esa noticia, le decía yo, es que Dios tiene para usted una gran bendición, que Dios tiene para usted la bendición de la restauración con el Padre, para aquel que se siente solo, para aquel que se siente vacío. Cristo vino para restaurarnos con el Padre, para que usted y yo ya no estemos más solos, para que usted y yo ya no nos sintamos más así. Hoy día hay mucha gente que tiene vacíos en esas áreas. No tuvo una buena relación con el papá, no tuvo una buena relación con la mamá, no tuvo una buena relación con la familia, y hay vacíos. Vacíos que la gente camina en esta. Hay mucha gente que camina con esos vacíos existenciales.
¿Sí? Y muchas veces esos vacíos se heredan a los hijos, a las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos un ejemplo, un prototipo de aquello. Bueno, Cristo vino, escúcheme bien, no solo le decía yo a salvarnos, sino que a llenar esos vacíos. ¿Y cómo los vino a llenar? A través de restaurarnos en la comunión con el Padre. En la comunión con el Padre. Por eso mientras nosotros no podamos reconocer a Dios como Padre, mientras no seamos restaurados ahí, nosotros es muy difícil que podamos reconocer o de alguna forma ser restaurados con nuestros familiares. Porque primero tiene que llegar a nosotros ese amor de Dios, ese amor de Cristo a nuestra vida para que eso pueda suceder en nosotros. Acuérdense que Dios es la fuente. Amén, Él es la fuente de todo amor. La Biblia dice que Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Y cuando usted y yo somos restaurados con Dios, somos restaurados en esa área para que ya esos vacíos con los cuales caminamos nosotros en esta tierra, sean llenos del amor de Dios. Porque Cristo vino a hacer todo eso. Cristo, le repito, no solo vino a salvarlo, sino que vino a restaurar ese amor del Padre con usted. El amor suyo con el Padre y del Padre con nosotros. Siendo ese el primer propósito del por qué vino desde su hogar celestial y en la condición de hombre se humilló haciéndose siervo hasta muerte de cruz, Jesucristo. Y fue para mostrarnos la plenitud de su amor. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a este mundo. Cuando usted lee de tal manera, no hay un parámetro. No hay algo con el cual se pueda medir la cantidad de amor con la cual Dios nos amó, sino que yo creo que nos encontró otra expresión para eso. Más que aquello, para expresar el amor de Dios y a través del ejemplo de enviar a su Hijo por causa nuestra. Porque ya le dije que Él no solo se hizo semejante a nosotros, sino que también se hizo sacrificio por amor a nosotros, siendo ese el camino que Dios proveyó para que usted y yo fuéramos restaurados y se restaurara también la comunión con Dios, con el Padre. Es el primero. El segundo propósito, la Biblia dice aquí en Lucas 4 que es que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, en este verso podemos encontrar muchas cosas. Nosotros generalmente leemos y suena bonito cuando usted lo lee de corrido, ¿no? Pero si se detiene a meditar, ahí hay algo tremendo, una tremenda riqueza que nosotros debemos conocer para poder vivir la vida que Dios nos dio. Muchas veces decimos, no, ya un día vamos a ser felices más allá del sol cuando estemos delante del Señor. Bueno, Dios no lo mandó a sufrir a usted esta tierra. Jesús dijo que vamos a tener problemas así, situaciones así, pero no nos mandó a sufrir. Dios tiene pensamientos de bien. Y muchas veces decimos nosotros, no, ya un día estaremos con el Señor. ¿Y qué pasa con tu vida acá en la tierra? ¿Qué pasa con la herencia que usted le deja a sus hijos? ¿Cuál herencia? Aquella vida que usted vivió y que quiere que sus hijos también vivan. El segundo propósito, la Biblia dice aquí en Lucas, le dije, que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. El mismo verso 4 ahí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Primer propósito. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lo dice el mismo verso acá. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Segundo propósito. Porque muchas veces llegan a nuestras vidas situaciones que nos traen dolor, ¿o no? Yo creo que todos cargamos situaciones que nos traen dolor. Yo creo que todos cargamos de alguna manera, a lo mejor no nos acordamos, pero sí cargamos situaciones que son dolorosas en nuestra vida. Bueno, ese otro propósito por el cual Cristo vino a sanar ese dolor en nuestro corazón. Vino a sanar esa herida, a curar esa herida. Porque muchas veces llegan a nuestras vidas situaciones que nos traen dolor, que nos traen angustia, situaciones en donde muchas veces sentimos que nuestro corazón se parte. ¿Cuántos han tenido una mala noticia en donde, no sé, en donde han sentido un dolor tan grande que nos cuesta explicarlo? Yo una vez me pasó a mí. Sentí un dolor tan grande que estuve toda una tarde botado aquí de guata, aquí en la iglesia. Y sentía un dolor que no se me quitaba, no se me curaba con nada, y clamaba, lloraba a Dios y le lloraba a Dios, pero era una angustia, algo que no sé explicarlo, pero era algo interno que no me tenía que solo el buscar a Dios, el orarle a Dios y entregar la situación, mi causa delante de Él, fue lo único que me trajo paz. Fue lo único que me curó, porque entregué mi causa, entendí que tenía que entregar mi causa delante de Él, que es lo que nosotros no hacemos. Nosotros nos quedamos con esos dolores cuando Cristo vino para eso, para sanarnos.
¿Vino para qué cosa? Dice, para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen heridas, dolores muy grandes en el corazón. Pero usted tiene que entregar aquello porque vino alguien, escúcheme bien, que se llama Jesucristo, a sanar eso, pues. Por eso le decía yo, y no sané hasta cuando entendí que tenía que entregar esa causa al Señor. Le entregué la causa al Señor, hermano, y listo. Algo pasó en mí, algo sucedió que ahora puedo sobrellevar alguna situación, enfrentar eso y a través de eso poder también hablar. Porque Cristo vino a eso también. Pues no solo vino a salvar mi alma, vino a darme paz. Vino a darme tranquilidad, vino a curar esa herida que nadie puede curar, que el médico no puede curar porque no es algo de la carne, del cuerpo, es algo de adentro, del alma. Le decía porque muchas veces llegan a nuestra vida situaciones que traen dolor. Estamos viendo las 5 causas por las cuales Jesús también vino a la tierra. Porque muchas veces llegan a nuestras vidas situaciones que nos traen dolor, que nos traen angustia, situaciones en donde muchas veces sentimos que nuestro corazón se parte. Y muchas veces, hermano, estos problemas son causados por nuestras malas decisiones, otros problemas son causados por causa de nuestros pecados. Y otros problemas también llegan por el simple hecho de que somos humanos. Y como somos humanos vamos a tener problemas, porque eso fue lo que dijo Jesús, van a tener situaciones, van a tener aflicciones. Pueden ser por nuestras malas decisiones, por el pecado nuestro, o porque estamos en la tierra y somos humanos. Claro, porque le ha pasado a usted que de repente le llega un problema donde usted no tiene parte ni arte. Y dice, no, y no sé por qué me llegó a mí, no sé por qué dijeron eso, no sé por qué me hicieron eso, si yo ni los conozco. Pero llegan, estamos acá en la tierra, estamos propensos a eso. Ya, no siempre, acuérdese que antes, si a usted le pasaba algo malo, lo primero que decían, seguro que hizo algo malo, pecó. Y a veces usted no tenía ni parte. El perro le dará porque el perro ladra, no puede hablar. Pero no es porque usted haya hecho algo. O sea, hay hartas causas por las cuales pueden suceder situaciones, por las cuales nuestro corazón se puede romper. Jesús dijo en Juan, en el libro de Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces usted tiene que saber que estas cosas las vamos a vivir. Por sí o por no. Vamos a vivir situaciones. ¿Me entiende? Por hacer lo bueno, usted va a vivir situaciones. Por hacer lo malo, también las va a vivir. Porque estamos en esta tierra, somos humanos y todavía estamos acá, pues. ¿Ya? Porque mientras seamos humanos o estemos en esta tierra vamos a tener problemas sin importar si hayamos hecho algo bueno o algo malo, sino que vamos a tener problemas porque estamos en este mundo. Pero escuche esto, bajo cualquier circunstancia, usted y yo no podemos olvidar esta verdad. Y es que uno de los propósitos por los cuales vino Jesús a la tierra fue para sanar justamente a los quebrantados de corazón, a aquellos que les toca vivir y enfrentar esa situación. ¿Sabe por qué usted camina toda la vida con un corazón amargado? Porque nunca se dejó vendar por Jesús. Nunca se dejó curar por Él. Porque dejarse curar por el Señor, escúcheme, es entregar usted voluntariamente. Cristo no vino a quitarle algo a usted, vino para que usted se la entregara. ¿Sí? Él vino para que usted le entregue su causa a Él, le entregue su deuda a Él, le entregue su dolor a Él, porque Él las cargó. Escúcheme bien, Él ya las cargó. Él ya hizo algo para usted y para mí, pero que nosotros necesitamos soltar. ¿Por qué? Porque Cristo, una razón por la cual Cristo vino a la tierra, fue para poder sanar nuestro corazón. Para sanar nuestro corazón, ¿para qué? Para poder atender a esos quebrantados de corazón, aquellos que tienen heridas. Escúcheme, que el médico, la medicina no la sana. Vino para sanarnos, vino para qué cosa, para sanar a los quebrantados de corazón, vino para sanar a los que el día de hoy, escúcheme bien, se sienten así. A lo mejor hay alguien con herida en su corazón. Hermano, yo una vuelta tuve una experiencia en Santiago, en el Caupolicán, me acuerdo, cuando dijeron, a ver, vamos a romper con ataduras generacionales. Y empezaron a hablar de los padres. Dije yo, no, yo le pedí perdón al Señor, yo fui sano, no tengo nada. Pero cuando de repente aquella persona, aquella ministra de Dios habla y dice, y vamos a volver 10 años atrás.
10 generaciones para atrás. ¿Usted sabe qué pasó 10 generaciones para atrás? No, con mucha memoria lo que hizo el abuelo y cositas que los contaron. Entonces yo le hallé sentido a eso, creí en lo que aquella mujer de Dios habló. Le hallé sentido, escúcheme, experiencia, se lo digo delante del Señor. Le hallé sentido porque yo no sé qué hicieron mis generaciones, 10 generaciones anteriores. ¿Y sabe lo que pasó? Tomé aquello e hice lo que aquella mujer me llevó a hacer, aquella pastora, una profeta. Había mucha gente y no sé cuánta gente cae en el Caupolicán, estaba lleno. Y sabe usted que en medio de eso yo tuve una experiencia porque creía eso, hermano, y de verdad que fue muy fuerte. ¿Sí? Porque hay cosas que usted y yo cargamos que son generacionales, que la vivió su tatarabuelo, pero que no cortó y que siguen atando a la otra generación venidera, y que no cortó y siguieron atando a la otra generación venidera, y no cortó y siguen atando a las generaciones que vienen, porque así, escúcheme, como viene la bendición por 1000 generaciones, el enemigo también, escúcheme, nos ata por 4, 5, 6, 7, 8, 10 generaciones si usted y yo no cortamos. Nosotros cuando muchas veces nos hablan de las cadenas generacionales, las maldiciones generacionales, nosotros tomamos muy poco en cuenta aquello. Pero si Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazones, porque hay algo, escúchame bien, que arrastramos nosotros. Que arrastramos de cuando niños. A lo mejor no son 10 generaciones, pero a lo mejor es de cuando niños. ¿Cuántos de nosotros vivimos experiencias no buenas cuando niños? ¿Cuántos de nosotros tuvimos mala experiencia quizás con gente, con nuestra familia? No sé. Y arrastramos cosas las cuales necesitamos sanar, curar, para no heredarle a la generación que viene. Necesitamos cortarle. ¿Y cómo las cortamos nosotros? Entregándosela a Jesús. Entregándosela al Señor, porque para eso vino Cristo. Escúchame bien, para cargar con todo esto. Él nos vino a sanar, a curar, a libertar. Ya vamos a ver otras cosas acá. Eso es lo que dice la Escritura aquí en Lucas 4:18, que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Hablando en la persona de Jesús. Por cuanto me ha ungido, lo ungió ¿para qué cosa? Para dar buenas nuevas a los pobres. Por eso le decía que esta pobreza no tiene que ver con algo material, tiene que ver con algo interno nuestro. Tiene que ver con la parte emocional, la parte espiritual, la parte del alma, la parte de los sentimientos. Para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso si hay un quebrantado de corazón, usted lo sabe, usted es profeta de su propio cuerpo. Y si es así, usted necesita ir a Cristo, aquel que el Padre envió para sanarlo y entregarle esa herida para que pueda ser curado. Porque si no, inconscientemente heredamos esos en los hijos, en las generaciones. Hermano, si usted tuvo una mala experiencia cuando niño y no ha sido sanado en eso usted lo arraiga, lo arrastra. Lo arrastra. Por eso que hay amargura muchas veces cuando usted ve algo así, o le pasa algo así, o recuerda algo así, viene rabia a su corazón. Y es porque hay algo que no está curado. Es como que tocaron la herida que estaba superficialmente sana, pero al tocarla salió la materia que había ahí, lo que la contaminaba. Y Jesús dijo, me ha enviado a sanar, me ha enviado, mire si es clarito, me ha enviado. ¿A qué vino Jesús? A sanar esa herida que usted y yo muchas veces cargamos. Pues. Porque ahí Jesús está hablando claro, a que el Padre lo envió. Lo envió no solo a sanar su alma, no solo a restaurar la comunión con el Padre, sino que a ser sano de aquel dolor, de aquello que arrastramos, y del pecado que muchas veces hay en nuestra vida. Es por eso que si usted el día de hoy se siente así, si el día de hoy siente que su corazón ha sido herido, si usted siente que su corazón está hecho pedazo a causa de una mala noticia que a lo mejor recibió, o a causa de alguna herida que usted carga, arrastra, de algo que le hayan hecho, hoy le tengo que decir, lo que dice la Escritura. Lo que tengo que decirle es que escúcheme bien, le tengo que decir que esa fue una de las causas por la cual Jesús también vino a la tierra y fue para sanarle. Y esta causa usted la tiene que conocer. Pues. Siempre dice, no, Cristo vino a dar la vida por mí, pero ¿qué más? Pues? Si aquí nos enseña a qué vino también. Nos enseña que vino a sanarnos,
a bendecirnos. En las áreas en las cuales necesitamos, estamos pobres espiritualmente, emocionalmente, materialmente, familiarmente, no sé. Por eso le tengo que decir que esa fue una de las causas por la cual Jesús también vino a la tierra y fue para sanarle. Fue para sanar ese corazón angustiado. Por eso que si usted el día de hoy se siente así, siente que tiene un gran dolor en su corazón o una gran decepción que a lo mejor carga usted, tenga la seguridad y la certeza que hay un remedio. Y el remedio se llama Jesucristo. Tiene que tener la seguridad y la certeza que hay una salida para eso. Escúcheme bien, que hay una salida para eso, pero usted tiene que presentar, llevar su carga al Señor. Usted no puede seguir arrastrando o heredando a las otras generaciones lo que a usted le tocó vivir cuando joven, cuando niño, o lo que sus antepasados vivieron. Usted tiene que cortar con eso. ¿Cómo yo corto con eso? Yendo a Jesús y entregando esa causa a Él, porque Él cargó todo en la cruz. Lo clavó, dice la Biblia. Venció allí exhibiendo principados y potestades. Y quitó, ¿qué cosa? El acta condenatoria que había sobre nosotros. Tenga la seguridad y la certeza que hay una solución y una salida para eso, y esa se llama Jesús. Siendo esa, escuche bien, la segunda razón por la cual Lucas habla aquí en el capítulo 4:18 que vino Jesús también a la tierra. Y en la lectura que Jesús también leyó en el templo nos da la tercera razón por la cual Jesús vino a la tierra, y eso es a pregonar, escuche bien, libertad a los cautivos. Y esto se relaciona, esto va todo relacionado. A pregonar libertad a los cautivos. Una herida, un daño en tu corazón, una amargura, te ata. Te ata, por eso no podemos heredar bendición, no podemos heredar alegría, gozo. Porque hay algo que nos ata. Y una persona atada no puede hacer nada, está impedida de hacer algo, de entregar algo, de hacer algo. Y dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. O sea, si hay algo que usted no se ha dado cuenta, por medio de esta palabra usted está recibiendo claridad. Usted está recibiendo claridad. La palabra es lámpara a nuestros pies, dice, ¿para qué? Para alumbrar nuestro camino, ¿no? Entonces aquí estamos recibiendo, ¿qué recibimos nosotros a través de lo que Jesús habla aquí? A pregonar libertad a los cautivos, que podemos ser libres de esas ataduras, que podemos ser libres de esas cadenas generacionales que nos atan, que nos impiden hacer algo, que nos impiden alcanzar el gozo, que nos impiden alcanzar la plenitud de Dios para nosotros. A pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces nos sentimos atados, ¿no? Queremos lograr grandes cosas, ¿pero qué? Pero también muchas veces sentimos que algo no nos deja. ¿Se ha pasado a usted? A mí me ha tocado estar de repente con familias que dicen, yo no sé por qué, pero no podemos estar en paz. Yo no sé por qué, pastor, pero a veces estamos bien y no nos falta lo que sucede, pero rompe esa tranquilidad, como que pasa algo. El diablo, le echamos la culpa al diablo, no. Son las ataduras que usted y yo cargamos. Un corazón no sano, escúcheme bien, está atado. Escúcheme bien, un corazón que no ha soltado la amargura, que no ha perdonado, es un corazón que está atado. Y como está atado, escúcheme, no puede heredar algo bueno, sino solo ataduras sobre los demás. Por eso a la primera de cambio se nota. Es como que está todo bien, pero algo tan poquito hizo estallar algo y trajo rabia a uno, y lo que estaba bueno se cambió en algo malo. Las aguas dulces se volvieron amargas. Porque muchas veces nos sentimos atados. ¿Cuántas veces hemos querido lograr cosas grandes? No, yo de verdad lo único que quiero es que estemos en paz y que podamos estar contentos, pero no se puede. ¿O no? ¿Cuántas veces hemos dicho, ojalá lo pasemos lindo hoy día? Usted habló, abrió la boca y algo pasó. Porque Satanás toma lo que es de él, escúcheme bien, para usarlo en contra nuestra. Por eso es importante que usted sepa que vino Cristo. Que no solo vino a darnos salvación, sino que también vino a darnos vida nueva.
Por eso dice que nos vino a dar vida y vida en abundancia, pues. ¿Quién va a querer una abundancia de vida viviendo amargura? ¿Quién va a querer una abundancia de amargura? Nadie, pues. Entonces, Cristo, ¿qué es lo que vino a hacer? Algo nuevo en nosotros. Novedad de vida. Por eso vino a predicar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El año agradable del Señor. Agradable, dice, del Señor. Muchas veces nos sentimos atados para poder avanzar en nuestra vida porque hay ataduras, hay cadenas que no nos dejan seguir adelante. Y usted tiene que detenerse a meditar qué es lo que no ha sanado en su vida. Muchas veces nosotros decimos, pastores, que yo ya lo olvidé, no, yo ya sabe que ya perdoné. No, mentira del diablo, usted está engañado. ¿Sabe por qué está engañado? Porque el único, escúcheme bien, que puede perdonarnos es Dios, pero usted tiene que perdonar primero acá en la tierra. Perdonar para que vuestros pecados os sean perdonados. No nos dejan, hay cadenas, ataduras que no nos dejan seguir adelante, o bien porque hemos perdido la visión o el norte de nuestras vidas. Bueno, Jesús vino a cortar esas cadenas. Jesús vino a cortar esas ataduras que nos atan. Jesús vino a abrir nuestros ojos y a darnos también, una nueva visión. Él vino a abrir nuestros ojos y a darnos también una nueva visión, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces hay algo que usted y yo necesitamos soltar en esta noche. Necesitamos soltar. Usted tiene que rebuscar, ver, analizarse. Usted es profeta de su cuerpo. Decir, sí, es verdad, mi papá fue malo, mi mamá fue mala, mis hermanos fueron malos, no sé, algo me pasó cuando niño, algo me pasó cuando joven, algo me sucedió, algo ocurrió hoy día, no sé lo que sea. Usted tiene que recordar, meditar y decir, Señor, es verdad. Yo no puedo cargar con eso, te lo entrego a ti porque tu palabra dice que tú cargaste, te llevaste todo a la cruz, lo clavaste, venciste mi amargura, mi dolor. Y me diste novedad de vida. Me diste nueva vida, trajiste el gozo. Nosotros tenemos, hermano querido, tenemos que soltar eso. Tenemos que soltar eso porque si no soltamos aquello lo heredamos a nuestros hijos, lo heredamos a nuestros nietos. Enfermedades, que usted y yo no tendríamos por qué cargar, pero no hemos aprendido a soltarlas. No hemos aprendido a soltarlas. Mi papá fue diabético. No sabía que era diabético. Nunca supo, lo más probable que el abuelo también. ¿O no? Si él no supo, se murió de eso. Imagínense que yo a los cuantos años supe que había muerto de eso cuando estuve hospitalizado. Me dijo, no, su papá murió de eso. Le conté la historia de mi papá porque me dijo, no, yo no hay nadie diabético en mi casa. Algo él no supo que tenía, no cortó y de alguna manera, escúcheme bien, es algo que yo tengo que aprender a cortar. ¿Y cómo aprendo? No, Jesús me vino a salvar, sí, pero también vino a traerme salud física, mental, emocional, espiritual. Él vino a hacer muchas cosas para que usted y yo pudiéramos tener esa vida plena en Cristo. Por eso Él fue a la cruz, cargó, se hizo hombre, se humilló, cargó, se hizo siervo y siervo para cargar todo lo que usted y yo no podíamos cargar. Y lo cuarto a lo que Jesús vino, conforme a lo que dice Lucas 4:18, es a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo está usted cuando está atado? ¿Cómo está usted cuando carga todas estas cosas? Oprimido. Claro, oprimido, ¿por qué? Porque viene el recuerdo, viene el dolor y pasa algo que lo angustia dentro suyo y dice, ¿qué te pasa? No sé, pero tengo algo, tengo puras ganas de llorar. Es como que algo quiere reventar, pero no puede. Hay algo que quiere soltar, sacar, pero no puede, no se atreve, no se anima o le da vergüenza. Es a poner, lo cuarto, a poner en libertad a los oprimidos. Pues a eso también vino Jesús, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a todos los que hoy día se sienten así. Cristo vino a ponerlo en libertad. Claro, a ponerlo en libertad aquello que usted no puede cargar o no debe seguir cargando en su vida. Por eso tiene que conocer esto. Que Cristo vino a eso y si usted está cargando algo que le trae dolor, amargura en su corazón, que no le deja vivir la vida que Dios le dio, porque Dios nos dio vida nueva.
Entonces tiene que soltar algo que usted no tiene por qué cargar, porque hubo alguien que vino que se llama Jesucristo, el Señor de su vida, y que ya lo cargó Él, para que usted no lo tenga que cargar más. Por eso, si usted ha sentido presión en su vida, si ha sentido ganas de llorar, si siente que el camino se acabó, porque hay gente que siente que el camino se le acaba, por eso hay gente que muchas veces toma decisiones drásticas en contra de su propia vida. No, ya no quiero vivir más, está oprimido, no aguanta más. Por eso esa persona dice, no, hasta aquí llegué nomás, aquí se acabó todo. Bueno, Cristo vino a traernos esa libertad. Para que usted ya no, para que, ¿qué cosa? Para que pueda ver que no se acabe el camino, sino que Dios le dé una visión nueva y pueda ver un camino nuevo, que se llama Jesucristo, el cual nos va a llevar a esa vida plena que Dios quiere para nosotros. Por eso, si siente que el camino se le acabó, o si se ha llegado a sentir, o ha llegado a sentir deseo de terminar con todo en su vida, déjeme decirle que Jesús vino a ponerlo en libertad. Claro, Jesús vino a poner en libertad a aquellas personas que se sienten o andan así. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. 1. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 3. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces, esto es a lo otro que vino Jesús, a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a poner en libertad a las personas que se encuentran en esa situación, que se sienten así o caminan hoy en día así. Oprimidos por los recuerdos. Escúcheme bien, oprimidos por las situaciones. Nosotros muchas veces, ¿sabe lo que hacemos? Tendemos a olvidar lo malo que nos pasó. Tendemos a olvidarlo. Cuando usted y yo tenemos que llevarlo a Cristo. Escúcheme bien, hay muchos tratamientos que a usted le tratan la mente y lo llevan a olvidar ciertas cosas. Pero Cristo vino a sanar, escúcheme, el dolor donde el médico, donde el psicólogo, el psiquiatra, el especialista no llegan. Él vino a sanar aquello, ¿para qué cosa? No para que usted tenga la vida de Cristo, sino que usted pueda heredar también bendición de parte de Dios sobre lo suyo. Por eso hay personas que le cuesta poder sociabilizar con los demás o tener una buena relación a lo mejor en casa. Porque hay muchas heridas. Escuche bien, porque hay muchas heridas. Y como hay muchas heridas, cualquier cosita a usted lo hace, lo hace sacar cosas dolorosas o decir cosas dolorosas porque hay dolor dentro nuestro. Una vasija va a soltar lo que tiene, no lo que no tiene. Y aquí está el quinto y el último propósito según lo que leemos aquí en Lucas 4. Pero ahora está en el verso 19. Lucas 4:19. Y dice que Él vino a predicar el año agradable del Señor. A eso también vino Jesús, a traer buenas nuevas para su vida. A decirle, escúcheme bien, hay un nuevo camino. A decirle hay un nuevo camino, o sea, que dejemos de caminar por aquel que nos trae dolor, nos trae amarguras, nos trae opresión. Y empecemos a caminar por ese camino que nos trazó el Señor por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice que Él vino a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Si Dios, escúcheme, mandó a su Hijo y Cristo vino a predicar el año agradable del Señor, ¿por qué seguimos sufriendo? De repente nosotros decimos, no, es que esta tierra, pastor, nosotros aquí hay que sufrir nomás porque ya un día vamos a estar con Él. No, Dios no nos mandó a eso. No, Cristo no vino para que usted siga sufriendo, vino para cortar todo aquello que lo hace sufrir. Vino para libertarlo, cortar esas ataduras, para sacar esa opresión, para sacar esa amargura. Vino para sanar nuestro corazón. Él vino para enriquecernos con todo lo que Él se despojó, para enriquecernos a cada uno de nosotros, llenarnos de gozo, de libertad, de paz, de victoria, de vida.
Porque cuando dice a predicar el año agradable del Señor, es a darnos un mensaje de salvación, es a decirnos que a través de Él, que a través de Jesús, hay una nueva vida y hay una nueva esperanza para nosotros. A eso vino Él, a predicar eso para nosotros, a traer ese beneficio, a traer esa noticia de parte del Padre para nuestras vidas. Entonces, si caminamos con cosas, nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo, tenemos que ir a arrodillarnos y soltarlas. Soltarlas, renunciar a aquello que quizás por años hemos andado trayendo, hemos cargado nosotros y se han arraizado en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no, pero ya lo olvidé? Y son cosas que van quedando atrás. Cuando hay una situación en la pareja, en el matrimonio, se tienen que perdonar en el momento. Pastor, cuesta, sí, pero antes que se esconda el sol, dijo Jesús, hey, tienen que ponerse a la buena. ¿Sabe por qué? Porque en el transcurso de la noche el enemigo hace su obra y al otro día pasan cosas, vienen cosas buenas y se va tapando lo malo y parece que lo malo ya no se ve. Las malas palabras, las malas acciones como que se arreglan con un chocolate, no sé, con un juguito, algo dulce, cuando eso no es así. Eso va quedando debajo. Y usted sabe que un fruto puede podrir todo lo que hay en un cajón que esté sano. Una fruta mala. Algo malo en nosotros, hermanos, daña todo lo bueno que usted y yo anhelamos de parte de Dios. Es como que lo empezamos a saborear y algo lo provocó y se echó todo a perder. Estaba todo tan bien, pero dice, oye, pero por tan poco discutimos y casi nos matamos. Y no fue algo poco. Poco es lo que veía usted. Pero dentro suyo lo que usted no veía, escúcheme bien, era que había algo muy grande, había mucha materia. Había algo muy malo dentro. Es como una herida que usted la ve rosadita, se ve, hoy parece que está sanando, pero se rompió y empezó a apretar y empezó a salir materia. Así son las heridas del corazón. Infectan todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque con el corazón usted cree. Y si le mete algo malo al corazón, ¿qué es lo que va a salir del corazón? Pensamientos malos, actitudes malas, comportamientos malos, palabras malas, pensamientos malos, deseos malos. El corazón es malo y... ¿Sí o no? ¿Lo dijo Jesús o no? ¿Cierto que sí? Entonces tenemos que llevar a Cristo, pues, ahí para que el corazón cambie. Por eso Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo cuando usted llegó a Él? Cuando Él llegó a su vida, ¿cambió Él? Cambió ese corazón de piedra, ese corazón malo, ese que no recibía, que no aguantaba nada bueno, que nada entraba a Él. Porque así está nuestro corazón cuando está herido. Hay algo que lo recubre, que no permite que entre lo bueno, sino que se mantiene lo malo dentro. Por eso, algo pequeñito, una mosca, daña el perfume del perfumero, todo lo que Dios hace con usted. Una cosa, algo, una amargura, una herida va a dañar todo lo que Dios está haciendo con usted. Dice que echa a perder el perfume del perfumero, una mosca. Hay un dicho que nosotros ocupamos, pues siempre se fijan en el punto negro y el paño es grande y es blanco, pero siempre el punto, porque el punto negro es lo que más se nota, pues en lo natural y en lo espiritual también. En lo natural y en el corazón del hombre y la mujer también. Por eso no se puede vivir en paz. Escucha, por eso no se puede vivir en paz. Hasta que usted no entiende eso, hasta que usted no suelta. Usted tiene que soltar porque Cristo a eso vino. No solo vino, le repito, no solo vino a darle salvación. Lo dice Lucas 4:8, lo dice Isaías 61:1. Que Dios lo ungió, que el Espíritu del Señor estaba sobre él para sanarnos, para curarnos, vendarnos. Para quitar esa pobreza que hay dentro nuestro y traer todo lo bueno que Dios ha dispuesto para nosotros. Entonces, cuando dice a predicar el año agradable del Señor, es darnos un mensaje de salvación. Él vino a decirnos que a través de Él, que a través de Dios, que a través de Jesús hay una nueva vida y una nueva esperanza.
que a través de Él, que a través de Jesucristo, las puertas de Dios están abiertas para nosotros. Por eso que a través de Él tenemos acceso libre al trono de la gracia. O sea que a través de Cristo, a través de lo que vino a ser Cristo, las puertas hacia Dios están abiertas para nosotros. Por eso Lucas 4:19 dice: a predicar, ¿qué cosa? El año agradable del Señor. Escuche bien, 5 razones por las cuales Jesús vino a la tierra. 5 razones que nos hablan de su gran amor para con cada uno de nosotros. Por eso que lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón a Él. Hermano, es abrir nuestro corazón a Él. Usted no puede mostrar algo que usted tiene guardado. Yo puedo tener algo muy hermoso acá, pero si lo tengo guardado y no le abro, usted no lo va a ver. Ahora Dios conoce lo que hay ahí, por eso Dios envía a su Hijo. ¿Para qué cosa? Para predicar el año agradable del Señor. Como Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, escúcheme, Dios envía a su Hijo, pero usted tiene que abrir su corazón. Si usted quiere que lo que hay dentro cambie, tiene que abrir. Por eso la Biblia dice que Él está a las puertas y llama. Claro, a las puertas y llama, dice que el que abre. Escuche bien, dice que el que abre, Él entrará a Él, cenará con Él y la persona con Cristo. Y la palabra está así siempre. Esta palabra es para abrir el corazón. Esta palabra, ¿sabe para qué? Es para empezar a cortar con la amargura. Esta palabra es para saber que Cristo no solo vino a darnos salvación, sino que también Él vino a traernos la vida que Dios requiere, la vida que Dios nos dio para que usted y yo la vivamos. Porque acuérdense que Dios envió a su Hijo y Él le dio su vida, Él dio su vida por usted. Y Él se despojó para que usted y yo recibiéramos todo lo de Él. Entonces no podemos seguir viviendo la vida que vivimos. Escuche bien, no podemos seguir viviendo la vida que vivimos. Porque si seguimos viviendo con ataduras, con amargura, ninguno, dice la Biblia, con ataduras entra al reino de Dios. Imagínense. Y la amargura viene porque hay un dolor. Viene porque hay algo que nos dolió tanto. Escúcheme bien, que por la falta de perdón eso se arraizó en nosotros y produjo un fruto que es malo, es amargo en nuestro corazón. Por eso lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón a Él y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y pedirle que entre a nuestra vida. Escuche bien, que entre a nuestra vida, que perdone nuestros pecados y que nos haga esa nueva persona que Él quiere que usted y yo seamos. Pero eso lo tiene que hacer usted, porque Él está dispuesto siempre. Siempre, por eso Él dice: yo estoy a las puertas y llamo. Siempre Él está dispuesto. La pregunta es, ¿nosotros queremos abrirle el corazón a Él? Hermano, porque no hay otra forma de sanar de aquello si no le abrimos el corazón a Dios. No hay forma, ay Señor, no, yo ya le dije al Señor que me perdone. No, tiene que abrir su corazón. Ana no soltó su amargura hasta que dice que la derramó a los pies de Dios. No soltó esa amargura que cargaba por años hasta que no derrama su alma en donde guardamos las emociones, los pensamientos, los sentimientos, la derrama a los pies del Señor. Solo ahí soltó la amargura cuando el Señor: si tú te dignares a mirar a tu sierva. Y Dios la veía. Pero ella dijo: Señor, por favor, mírame. Cuando le dice: si te dignara a mirar a tu sierva, le dice: Señor, mírame. Estoy delante de ti, me he derramado delante de ti. Fue lo que le dijo a Elí. Pero ella en secreto, moviendo solo sus labios, se lo decía al Señor, se lo repitió a Elí cuando se lo preguntó. Entonces hay una oportunidad para su vida y la mía, pues. Hay una oportunidad para empezar a vivir la vida que Dios nos dio y empezar a hablar, a soltar, a profetizar bendición para nuestras generaciones. Claro, que restaure Dios esa comunión con nosotros que restaure Cristo esa comunión con nosotros para con Dios. Porque a eso vino Jesús a esta tierra, vino para que a través de Él tengamos vida y la tengamos en abundancia. Verso 20 del mismo capítulo 4 de Lucas.
Mire, y después de todo eso, Jesús dice, dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, ahí aclara lo que vino, ¿no? Porque Cristo no se guarda nada, ¿o no? ¿Qué opina usted? Porque eso no está escrito, podían haberse saltado eso, no es relevante. Pero todo lo que está en la Biblia es relevante. Todo lo que está en la Biblia tiene un sentido. Por eso, y enrollando el libro, lo dio al ministro y dijo, ahí está, tengan claro lo que yo vine a hacer. Sepan lo que yo vino, para qué Dios me ungió, para qué el Espíritu del Señor está sobre mí. Claro, y da a entender, no directo, palabras de uno, que no solo vino a darnos vida, sino que en abundancia, o sea, para que seamos usted y yo, escúcheme bien, enriquecidos en todas esas áreas que usted y yo no hemos podido hacer. Porque imagínense qué sentido tiene servir toda una vida al Señor, pero toda una vida con amargura. ¿Acaso no nos enseña la Biblia que Jesús cuando llegaba a un lugar y ve, me acuerdo que se acuerda la suegra de Pedro, dijo, no, ella es una heredera, una hija de Abraham, dijo, no puede estar así. Y en el momento le habló y la sanó, la curó. ¿Y dónde estaba esa mujer? ¿Dónde estaba? En la iglesia, estaba en la sinagoga donde se estaba predicando. ¿O no? ¿Sí o no? Si dice que Jesús llegó a una sinagoga, de ahí servía esta mujer, la mujer encorvada. Acuérdese. ¿Y qué estaba haciendo? Donde se predicaba. A lo mejor usted está aquí también, donde se predica, donde se canta, donde se alaba, donde se adora, se ora. Pero puede estar encorvado. Puede estar encorvado, puede ser que la encorvadura puede ser una amargura, un dolor, algo en su corazón. Hermano, hay enfermedades en nosotros que se manifiestan porque, escúcheme bien, porque hay dolores en el alma, enfermedades en el alma. Nosotros tenemos un ejemplo muy de cerca, ¿no, pastora? Años como la mujer del flujo, años buscando sanidad, hasta que casi se muere en un quirófano. Reconoce a Dios, pide perdón a Dios, decide perdonar, le pide a Dios que la ayude, y algo cambió. Porque eso pasa cuando uno suelta eso. Cuando yo suelto, cuando reconozco que necesito la ayuda de Jesús. Cuando reconozco, escúcheme bien, a lo que Él vino. Cuando sea que vino y digo, sí Señor, yo quiero tu ayuda. Por eso el leproso, el hombre de la mano seca, si quiere, le dijo. El leproso le dijo, si quieres me limpia. Jesús al instante dijo, sí quiero, sé limpio, le dijo. Y así está Cristo para nosotros, así está Él cada día para nosotros. Esperando que usted se acerque a Él y le diga, hey, te necesito, y Él poder tomarlo, abrazarlo, y darle la vida que Dios le dio. Pero muchas veces el orgullo, la amargura, el dolor no nos permite eso. Hermano, muchas veces solo el orgullo no nos permite reconocer delante del Señor que necesitamos ser sanos en un área de nuestra vida. Solo el orgullo. Y el orgullo, cuando le hablo de orgullo, no, le hablo de esa vergüenza. Es que me da vergüenza. Orgullo. Tengo vergüenza hasta presentarme delante del Señor y decirle, Señor, que tengo amargura cuando Él conoce mi corazón. Lo que Él está esperando es que yo se lo abra. Él no está esperando, no, Él está esperando que yo se lo abra, no conocer lo que le pasa a usted. Él sabe lo que le pasa a usted. Es lo que espera, que le abramos el corazón para poder traer esa sanidad que Él vino a darnos. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces no perdamos de vista el por qué vino a Jesús a la tierra. Escuche bien, no perdamos de vista el por qué Jesús dejó su reino celestial para venir a hacerse hombre igual a nosotros. No nos olvidemos el por qué. Al estar en esa condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, dice la Biblia, y fue también a la cruz. No se olvide del por qué. No fue solo para que usted sea salvo. Porque podemos recibir salvación, pero si caminamos toda la vida con ataduras, ni el sacrificio de Cristo nos va a permitir entrar a la eternidad. Y eso usted lo tiene que tener claro.
Por eso es ahora donde hay que perdonar, ahora es donde hay que abrir el corazón a Cristo, ahora es donde hay que pedirle perdón porque hemos hecho mal. Aunque no hayan hecho mal a nosotros, si nosotros no perdonamos, nosotros hemos hecho mal. Porque sabiéndose lo bueno, dijo Jesús, no lo hacemos. No se olvide que Jesús sufrió la cruz y la razón fue todo lo que usted y yo hemos leído aquí en Lucas 4:8. No se olvide que Él fue a la cruz por amor a nosotros. Y lo hizo para restaurarnos, para libertarnos. Lo hizo para quitar de nuestra vida la opresión, la angustia y el dolor del corazón. Por eso Jesús vino a la tierra. Vino para darnos una nueva esperanza. Él vino para llevar nuestras enfermedades. Escúcheme bien, para sanar nuestro cuerpo físico. Jesús vino también para sanar nuestra alma y restaurar nuestra comunión con el Padre. No solo vino a traer sanidad física a nosotros, sino que mayormente la sanidad del alma. Por eso no perdamos de vista ni nos olvidemos que a eso vino Jesús a la tierra. Él vino a dar su vida para salvarnos a nosotros. No solo, escúcheme bien, de la condenación eterna, sino de toda enfermedad, de toda amargura, de toda opresión, de toda atadura. A eso Él vino a la tierra. Nosotros solo pensamos en que Él vino a la cruz. No, Él vino y por mí fue a la cruz. Sí, pero ¿qué más? Si hay mucho más. Hermano, hay mucho más. Por lo cual vino Jesús. Nosotros ignoramos este verso, a veces solo hablamos. Y el Espíritu sí está bien. Pero meditemos también en esto. Jesús vino a mucho más. Obviamente guardando las proporciones de lo que Él hizo para que usted y yo fuéramos salvos. Pero vino a mucho más. Por eso dice, y me ha enviado. Dice claramente. Y me ha enviado Dios ¿a qué? A todo lo que le he leído. Y todas esas cosas son las que provocan las otras que vengan a nosotros. Porque la amargura, ¿sabe lo que trae? Maledicencia, contienda, ira, pleito. La persona que amarga, oiga, tóquele el punto nomás, el área amarga y no olvídese. Claro, todas esas cosas de lo que le hablo, de aquello que nos vino a libertar, a liberar en nuestro Señor Jesucristo, hermano, es lo que probó, es lo que trae todas las obras de la carne. Cuando el corazón no está sano, no hay pensamiento bueno. Porque de aquí brotan los pensamientos del corazón, dice la Biblia. Y si no está sano, por eso no menosprecie ni ignore lo que Dios vino a hacer por nosotros. No se quede solo en la salvación. Porque en esta tierra usted y yo tenemos que, escúcheme bien, tenemos que manifestar la vida de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo. Tenemos que manifestar la vida de Cristo en nosotros. No se olvide de eso porque podemos estar un siglo en la iglesia toda la vida y perdernos igual. Si no entendemos a lo que Cristo vino. ¿Me entiende? Si no entendemos a lo que Cristo vino. Cristo vino a pregonar, vino a predicar. El año agradable, el tiempo agradable del Señor. Póngase en pie, por favor. Imagínense todo lo que sacamos nosotros de un solo verso. Un verso que muchas veces ignoramos, lo pasamos de largo, no lo recordamos, ni siquiera nos animamos a decir, no, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre. ¿Sabe por qué no nos animamos a decir eso? Porque el enemigo no nos deja. ¿Y sabe por qué no nos deja? Porque hay cosas de Él en nosotros y cuando hay cosas del enemigo en nosotros, Él empieza a tener autoridad sobre lo que es de Él. Usted tiene autoridad sobre lo que es suyo, ¿no? Usted no tiene autoridad sobre lo que no es suyo. ¿O no? Usted no puede tener autoridad sobre la billetera del hermano. No, el hermano tiene autoridad sobre su billetera, cada uno, ¿no? Pero si usted tiene la billetera del hermano, el hermano tiene autoridad sobre lo que tiene usted. Porque hay algo que es de él, que lo tiene la otra persona, ¿no? Por eso cuando tenemos algo que no es de Dios y es del enemigo, el enemigo tiene autoridad en esa área sobre nosotros. Por eso no permite que esa área prospere, sea bendecida. Cuando hay algo malo en el matrimonio, el matrimonio no crece, no florece. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cosas que no son de Dios, que son del enemigo, que le hemos llevado ahí. Y el enemigo usa eso para que aquello no prospere, no florezca.
Acuérdense que usted y yo somos portadores de vida, portadores de bendición. Somos hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios fructíferos. Que Dios nos dio potestad para fructificar, multiplicar, sojuzgar, dominar, controlar, retener. Pero necesitamos soltar lo que Dios no nos ha dado. Necesitamos ser libres de aquello, cortar con aquello. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos potestad sobre aquello porque le hemos entregado esa autoridad a quien no se la debimos entregar. Dios le dio potestad al hombre y a la mujer sobre un huerto. El huerto es su casa espiritualmente hablando. Pero el hombre y la mujer, el hombre entregó su autoridad al hacer caso a la mujer y la mujer entregó también la potestad que le había dado el hombre al seguir la instrucción de la serpiente. Y todo lo bueno que había ahí, escúchame bien, se echó a perder porque trajimos algo. El hombre y la mujer llevaron algo a su vida que no tenían que haber llevado. Y no solo lo llevaron, sino que lo ocultaron. Se escondían, decía. La Biblia dice en Génesis que se escondían, Dios los llamaba y se escondían. Así nosotros ocultamos cosas que hay en nosotros. Le dije, o por orgullo, o por vergüenza, o porque ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos que ya, hermano, no nos duele hasta cuando no nos tocan la herida. Pero hay que soltar. Hay que soltar. Escuche bien, hay que soltar. Porque aquí a eso vino Cristo. A eso vino Él. Vino a libertarnos. Vino a sacar esa opresión que hay en nuestra vida. Él vino a sanarnos. Él vino, escúcheme bien, a traer alegría, gozo, bendición a nuestra vida. Vino a traernos el pensamiento, la voluntad de Dios, una voluntad agradable, buena, perfecta para nosotros. Pero hay que soltar. Hay que soltar. Acuérdense que Él siempre está a las puertas, allí al corazón llamando, tocando. Hey, quiero entrar, déjame entrar, te quiero sanar, te quiero libertar, quiero quitar tu opresión, quiero traer bendición, quiero hacer algo nuevo, quiero darte la vida nueva que te he dado. Pero usted tiene que abrir. Usted tiene que abrir. Porque si abrimos, Él entra, sana. Donde llega Él todo cambia, acuérdese. Donde entra Él las cosas nunca más vuelven a ser iguales. Escuche, mire qué tremendo es esto. Donde entra Él las cosas nunca más vuelven a ser igual. O sea, lo que yo he cargado por una vida, por año, hermano, entra Cristo y eso se sana. Eso se restaura, empiezan a suceder cosas nuevas ahí. Pero hay que soltar. Hay que soltar. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Usted ahí donde está tiene que orarle al Señor. Muchos de nosotros, déjeme decirle algo. Queremos que poco menos venga un profeta y nos diga todo lo que nos pasa para llorar, humillarnos y decirle al Señor, perdóname. Y hay una palabra profética que es la más segura de todo. Y es la que tiene el Señor para nuestras vidas, para hablarnos cada día a través de ella. Y es ahí donde usted y yo, recibiendo del Señor, tenemos que meditar en lo que Dios nos dice para poder abrirle el corazón a Él. Porque hay cosas que usted y yo cargamos por años que no se comparan con lo nuevo que Dios quiere traer a nosotros. Si usted quiere tener un huerto, un jardín fructífero lleno de flores, usted tiene que esforzarse por cultivarlo, por cuidarlo. Si yo quiero tener, escúcheme bien, un hogar, una familia, tengo que esforzarme. Va a haber un momento en que voy a tener que retroceder para poder ganar. Van a haber momentos en que muchas veces parece, la gente va a pensar que usted va para atrás, pero en realidad lo que está haciendo, Dios le está dando impulso para lo que quiere hacer con usted y su casa. Por eso que hay cosas que tienen que caer en nosotros. Hay cosas que hay que soltar y esta noche es una oportunidad para decirle al Señor, yo suelto con todo eso, yo suelto toda amargura.